porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Y todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti, Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti, mi Dios. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso, porque digno eres tú, Señor, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Y todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Bien, comunicación perpetua, y hoy la parte que nos toca es la puerta a un refugio perpetuo. Hoy en día la seguridad es algo muy importante. Todo el mundo trata de protegerse. Y aquí todo, incluso los sistemas financieros tratan de protegerse. Incluso hay seguro que usted le dice, bueno, te vamos a proteger contra incendios, vamos a tratar de que si hay una inundación, todo ese tipo de cosas. Las personas andan constantemente tratando de protegerse. ¿Por qué razón? Por el miedo. El miedo es algo que controla, incluso hay gobiernos que controlan las masas por miedo. Infunden miedo para tratar de manipular a las masas. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos una torre fuerte en Cristo Jesús. Tenemos un protector, ¿verdad? Tenemos un castillo fuerte
en el Señor. Y yo quisiera que la iglesia hoy entendiera que parte de esa comunicación perpetua con Dios es que usted habite con Dios y usted se sienta seguro. No importa lo que esté pasando, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? En contra de nosotros. Dígame, si Dios está con nosotros, entonces usted no tiene que tener ningún temor. Y es lo que quisiéramos que usted entienda. El miedo es algo que siempre va a estar. Un miedo saludable es un miedo que te protege, ¿verdad? Es un sistema de supervivencia. Pero un miedo exagerado ya no es saludable. A veces yo pienso, la mayor de mis hijas no tenía miedo y para mí eso era un problema. Porque como no tenía miedo, siempre terminaba con la cabeza rota, o con un oído perforado, o con unas rodillas peladas. Y eso es un problema. Sin embargo, la más chiquita, pues es miedosa y dice, qué bueno, Señor, ojalá que ese miedo siga hasta un buen rato, para que se cuide, porque el miedo te cuida. Pero el miedo muchas veces pasa a ser una parte dañina de tu vida, porque no te deja, te congela y no te deja continuar. Y hoy vamos a estar estudiando de que Dios es nuestro refugio perpetuo. Él nos tiene siempre en sus manos y es algo que nosotros tenemos que aprender. Hace unos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una persona, una señora cristiana llamada Corrie ten Boom de Holanda. Y ella en su casa hizo un refugio secreto. Un refugio secreto donde escondió a más de 800 judíos y personas de la resistencia. Hicieron una pared falsa en un cuarto de arriba y ahí escondieron muchísimas personas. A ella y a su familia la descubrieron porque una persona los traicionó y los enviaron a los campos de concentración nazi. Y allí murió su hermana, murió su papá también. Y ella, Dios le dio la vida para dar testimonio de lo que había pasado. Murió en 1983 a los 91 años, pero ella escribió muchos libros acerca de aquel refugio secreto que habían hecho. Más de 800 personas se salvaron por aquel refugio secreto. Y le invito a que usted lea un poquito acerca de Corrie ten Boom. Léalo para que usted vea qué historia tan maravillosa. Incluso hay una película que se llama El refugio secreto. Y cuando usted tiene miedo, ¿qué es lo que trata de hacer? Refugiarse. Ahí está la foto de Corrie y ahí está una pared, ¿verdad? Hicieron como una pared falsa y adentro, pues entonces escondían allí a los que estaban huyendo de los nazis. Es algo heroico, algo tremendo que esta señora hizo. Como le decía, murió en California en 1983 a los 91 años. Así que, mis hermanos, cuando usted tiene miedo, usted procura ¿qué cosa? Buscar protección. Pero la mejor protección que usted puede buscar es en el Señor. Es en el Señor. Y el Señor siempre viene a ti y te ofrece protección para que no tengas miedo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en nuestro corazón es confiar en ese refugio de parte del Señor. En dependencia de su refugio, usted va a decir, ¿estoy protegido o no estoy protegido? Pero si usted tiene al Señor por su galardón fuerte, por su refugio, usted no tiene que tener miedo. El Señor le estaba diciendo allí al pueblo de Israel de esta manera. Y el deseo del Señor es proteger a su pueblo. El deseo del Señor es que tú lo tengas a Él por tu refugio. Ese es el deseo del Señor. Y Él ha creado todas las cosas para cuidarte. Como un padre o un hijo, el Señor anhela que tú te dejes proteger. Muchas veces no nos dejamos proteger, pero el Señor anda buscándonos para darnos esa protección. Miren lo que le decía al pueblo de Israel. Es una promesa, ¿verdad? El plan del Señor siempre ha sido acercarnos a nosotros y cuidarnos, ¿verdad? Con ese amor tan grande y ofrecernos su refugio. Le decía al pueblo de Israel, viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Es algo que el Señor siempre trata de hacer con nosotros. Y le decía al pueblo de Israel, yo voy a estar con ustedes. Yo caminaré entre ustedes. Y es una promesa, es una profecía de lo que va a pasar en el futuro y de lo que está pasando aquí. Ahorita vamos a entender un poquito más. Pero ese es el deseo del Señor. Caminar contigo todos los días en este mundo,
Cuando tú estés alegre, cuando estés triste, cuando estés enfermo, el Señor quiere caminar contigo y habitar en tu habitación. Porque el Señor ha hecho de ti su lugar santísimo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero miren, desde el principio, la promesa del Señor ha sido cuidarnos. Desde el principio. La promesa del Señor ha sido desde el principio que Él va a ser nuestro refugio eterno. Y qué bueno es cuando usted está desesperado o tiene un problema, que usted pueda poner su confianza en ese Dios tan grande. Miren lo que dice aquí el Salmo 24, lo estábamos leyendo con los hombres el día jueves, y yo le estaba diciendo a los hombres, nosotros los hombres como líderes de familia tenemos que tener muy en cuenta este Salmo. Porque cuando usted está delante de la presencia de Dios, mi hermano, usted está protegido. Y si usted está protegido, también su familia está protegida. Y el Salmo 24 dice así, con un tono de pregunta, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y yo le decía a los hombres, miren, aquí está, hay una pregunta y hay una respuesta. Si usted quiere ver dónde hay protección en el Señor, ¿verdad? Cuando el salmista hablaba de aquel monte santo, se refería ahí a donde habita el Señor. ¿Se acuerdan del monte Sión, verdad? Donde la nube y los estruendos, los relámpagos el Señor estaba consagrando allí al pueblo de Israel. Allí estaba la habitación de Dios, pero también el tabernáculo representaba aquella presencia de Dios cuando la nube, la presencia de Dios bajaba en forma de una nube, aquel tabernáculo. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar allí al lugar santísimo en aquel momento. Y tenían una serie de rituales de limpieza, de purificación, para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y entonces el salmista ahora dice, bueno, ¿cómo puedo entrar al monte de Dios, a ese lugar santísimo? Y entonces el salmista, ¿verdad? Ahí se responde y dice, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces son características que le dice al hombre que nosotros tenemos que andar en pureza y en santidad, en rectitud y en integridad para poder entrar de ¿dónde? Delante del refugio de Dios, delante del lugar santísimo, porque ahí hay protección. Ahora, eso tiene que ser de corazón. Esa pureza, esa limpieza de manos, el no jurar con engaño, debe hacerse por el motivo correcto. Tiene que ser porque tú amas a Dios. Porque si lo haces por otro motivo, simplemente te vas a convertir en un religioso más que sale todos los días en este mundo, sin conocer a Dios. Un religioso que guarda los rituales religiosos sin conocer a Dios. Y los fariseos, en un momento determinado, ellos siempre andaban con estos procesos de purificación, de la limpieza, porque en Levítico se le había dado una serie de leyes para hacerle saber al pueblo de Israel que ellos estaban separados, dedicados para el Señor, santificados, consagrados, como usted lo quiera llamar. Pero el Señor le estaba dando un ejemplo a ellos de lo que Él iba a hacer. Es una profecía. El pueblo de Israel también es una alusión de lo que va a pasar en la iglesia, en el mundo entero. Y el libro de Levítico habla mucho de esas purificaciones. Y los fariseos en los tiempos de Jesús, ya para ese momento, habían inventado otro tipo de purificaciones. Por eso Jesucristo a veces en el Nuevo Testamento menciona muchas veces de que los fariseos se lavaban muchas veces las manos. ¿Se acuerdan? Y andaban con esto de la purificación. Y entonces el Señor Jesucristo le decía, mire, lo que contamina no es lo que entra a la boca. Lo que contamina es lo que sale de la boca, del corazón. Es lo que contamina. Y los fariseos habían hecho una serie de rituales, habían escrito muchos más. Imagínense ustedes vivir con aquello. Todavía hay algunos que viven de esa manera. Y eso es una esclavitud. Eso realmente es una esclavitud, algo que te esclaviza. Y la pureza del corazón, ¿dónde tiene que andar? A ver, en el alma. Cuando tú vienes delante de Dios, si tú quieres entrar a ese refugio, esa pureza y esa limpieza debe de comenzar con el amor que tú sientes hacia Dios. Ahora, el hombre va a ser capaz por sí solo de purificarse a sí mismo, de limpiarse a sí mismo. Por mucho que usted se lave las manos,
Ahorita, por mucho que usted se meta a la piscina, se bautice 50 veces. Para algunos, por favor, abran la boca para que la lengua se bautice también. Y entonces, por mucho que usted se bautice, ¿qué es lo que va a pasar? Eso no es lo que nos limpia, eso es un símbolo. Es un símbolo para decirle al mundo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque si no, usted se va a convertir en un religioso más. Y es lo que estaba pasando. Y por eso el salmista viene con esa pregunta: ¿quién puede entrar a ese refugio? Se hace la pregunta a él. Y ahí está la respuesta. El limpio de manos, ¿verdad? De puro de corazón. El íntegro, aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas. ¿Y qué cosas son las cosas vanas? Que tú no hagas ídolos de las cosas pasajeras. Cuando estaba leyendo el concepto, se lo voy a leer aquí, el concepto de vanidad era en hebreo, se traducía como Hebel y se traduce como un soplo de aire. Oigan para eso, cosas vanas. Cuando ellos traducían la palabra vana, quería decir un soplo de aire. Miren, las cosas de este mundo son como un soplo de aire. Usted tiene dinero hoy en día y se pone muy alegre, pero el día de mañana dice: ¿y dónde se fue el dinero ese? Como decían en Cuba, se hizo ojo de hormiga. ¿Usted ha visto un ojo de hormiga? Nunca, ¿verdad? Se hizo ojo de hormiga porque no lo vio. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando pone su confianza, su refugio, ¿verdad? Esas cosas aquí en la tierra, que son pasajeras. Si usted pone el dinero, la posición de un trabajo, si usted pone también incluso su salud, su juventud, hermano, no ponga la juventud porque mire, la juventud se va rapidísimo. Se lo digo por experiencia propia. Un día me levanté de la cama y dice: ¿cuántas canas tengo ya? Y cada vez que voy a pelearme con Justin dice: tienes más canas hoy que el mes pasado. Entonces, si nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas vanas, qué duro va a ser. ¿Vamos a encontrar refugio en el Señor? Claro que no. Usted lo que va a estar es sufriendo. Usted va a estar llorando. Cuando llegue la tribulación, usted no va a encontrar dónde refugiarse. Porque si su refugio es el dinero, usted no va a encontrar refugio en el dinero porque el dinero se acaba. La salud se acaba, la juventud se acaba. Usted tiene que poner como su refugio algo eterno, algo que dure, algo que no lo pueda mover nadie. Y ese es el Señor. Y ese es el Señor. Por eso la pregunta también aquí hoy es para nosotros: ¿quién va a entrar al lugar santo, al monte de Dios? ¿Quién quiere entrar a esa protección del Señor? Y la pregunta está aquí. Y la Biblia es un mensaje, como siempre digo, es una carta de amor de Dios para la humanidad. Y Dios nos pregunta: ¿quién quiere entrar a ese lugar santísimo, a esa protección del Señor? Uno de los salmos más hermosos que hay en la Biblia, y le gusta a muchas personas, y se lo saben de memoria, lo he escuchado desde niño, pero cuando voy pasando los años de mi vida, entiendo más la profundidad de este salmo. Cuando niño lo escuchaba. Y recuerdo a Isabel, la esposa de Otero. Ustedes no la conocen, lo digo porque mi esposa sí se acuerda. Y aquella señora, ellos eran ancianos de la iglesia. Y aquella señora era una ancianita de la iglesia. Se aprendía de memoria todos los salmos. Una cantidad de salmos de la Biblia que se acordaba. Y yo recuerdo que a ella la ponían allí a recitar, ¿verdad? Aquel Salmo 91. Y recuerdo ahora, como si fuera ahora, ¿verdad? Aquella viejita recitando aquel salmo. Y yo decía: mira qué lindo ese salmo. Pero cuando fui pasando a los años de mi vida, fui entendiendo más y más la importancia de este salmo. De entender y creer que Jehová debe de ser mi refugio. Me refiero al Salmo 91. Y se lo voy a leer. Y yo le aconsejo a usted que también lo tenga en su casa, que se lo lea a sus hijos. Que se lo lea porque sus hijos también van a pasar por problemas. Y si usted no prepara a sus hijos para que encuentren refugio en el Señor, hermanos, vamos a ser lo más dignos de lástima y tristes, y padres tristes. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa es: hay que enseñar a nuestras hijas a que confíen más en Dios que en nosotros. Eso es algo que hay que crear en ellos, que ellos aprendan a que Dios es su refugio. Porque un día nosotros no vamos a estar. O un día ellos van a estar solas en alguna parte y van a necesitar de que Cristo sea su refugio. Miren lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta oración, esta frase, es como que dándole la introducción a este salmo. Y esto es un salmo de protección. Ahorita vamos a leerlo completo. Yo lo voy a buscar aquí en la Biblia también, porque quiero leerlo con usted. Quisiera que usted lo buscara también en su Biblia, porque es un salmo que habla de la protección de Dios, de la protección que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, a toda la iglesia, y esto es para todo el mundo. Salmo 91 lo puede buscar en su Biblia, y sería bueno que usted tuviera una costumbre y que usted, antes de que sus hijos se acuesten, usted puede enseñarle esto a sus hijos. Vamos a hablar más de esto en el ciclo del hogar y la familia, en el próximo ciclo. Pero yo quisiera que usted entendiera esta parte. La primera frase dice, ¿quiénes son los que van a disfrutar de la protección de Dios? Los que habitan, ¿a dónde? Al abrigo del Altísimo. Recuerdo un predicador un día que vino a la iglesia de New Jersey. Sí, me acuerdo siempre de aquel predicador. Aquel predicador trajo un paraguas. ¿Sabe lo que es un paraguas? Un paraguas grande. Y trajo un paraguas grande a la iglesia y yo dije, ahora este hombre sí se volvió loco. Y trajo un paraguas grande, pero gracias a ese paraguas, jamás en mi vida se me olvidó su predicación. Porque él traía un paraguas y decía, mire, el salmo lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo no quiero mojarme de la lluvia o de los rayos del sol, yo tengo que estar debajo de ¿qué? De este paraguas. Pero el día que yo me salga de allí y estoy de lado acá, algo me protege, estoy bajo algún refugio, ¿no? Ahí sí te van a caer la lluvia, te vas a mojar y te vas a chicharrar. Es lo mismo en la vida espiritual. Por eso el salmista dice de esta manera, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Se lo voy a leer en la versión del 60 porque es más romántico para nosotros los viejitos. Sí, ahorita me están diciendo por allí, no, me gusta más porque se lo aprenden en la versión del 60. Y dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es la introducción de este salmo. Para que usted entienda que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Como el salmista que decía, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién entrará al monte del Señor? Y entonces hay una condición, ¿verdad? Tú tienes que estar dispuesto a que Dios sea tu refugio. A que Dios sea tu refugio. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, y por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y termina como en forma de profecía, ¿verdad? Es uno de los salmos más hermosos que tiene la Biblia. Y qué bueno sería que nuestras familias le enseñaran a nuestros hijos, a los más jóvenes, que Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Que ellos deben habitar a la sombra del Altísimo para poder tener ese beneficio. Y una de las cosas que más me gusta de este salmo es cuando dice en el verso 15, me invocará y yo le responderé. Cuán importante es que cuando usted anda en angustia, usted eleve una oración y el Señor le responda. Cuán importante es eso.
Yo siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame todos los días para el momento que tenga que hacer esa oración de emergencia. Yo le digo la oración de emergencia. Porque hay veces que vienen noticias, ¿verdad? Noticias rápidas así, muy tristes, dolorosas. Y ahí es donde yo le digo, Señor, danos la fuerza para que el día malo nosotros podamos elevar esa oración de emergencia. Y tú nos respondas. Y tú nos respondas. Cuán importante. Yo en eso tengo la mayor confianza. Ese sería el mayor gozo para mí. Tener ese al Señor por nuestro refugio. Que usted pueda estar en una situación difícil y que usted pueda elevar una oración delante de Dios y que el Señor le responda de una manera milagrosa. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Y cuando uno ama mucho, ¿verdad? Uno tiene incluso más temor. Yo le estaba diciendo, siempre le digo a los padres, cuando tienen por primera vez a sus babies, le digo, ahora es que tú vas a entender lo que es el miedo. Ahora tú vas a entender cuán vulnerables somos los seres humanos. Porque ahora te vas a dar cuenta que solo Dios puede tener cuidado de tu bebé. Solo Dios es el que le puede dar esa vida. Solo Dios es el que da ese aliento de vida. Cuando uno se convierte en padre es cuando entiende, es cuando realmente entiende cuán vulnerables somos y realmente vemos la mano de Dios ahí. El pueblo de Israel había puesto en su corazón, había visto todas aquellas cosas que Dios había hecho por ellos y había visto todos los milagros, pero en momentos determinados ellos dudaban de Dios y buscaban refugio en otras cosas. Incluso en un momento determinado pues buscaron un ídolo para buscar refugio en un ídolo. Y el Señor decía, pero ¿cómo es que va a hacer esto? Y hay algo lógico, el Salmo 115 nos habla de cómo el Señor le dice la falta de lógica que hay en el corazón humano. Y le está diciendo, miren, ellos confían en dioses que tienen oídos en los ídolos, que confían en ídolos, ¿verdad? ¿Cómo vas a poner tu refugio en un ídolo que no puede cuidarse a sí mismo? Y el Señor lo dice de esta manera, dice, mira, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no pueden oler, tienen pies y no pueden andar, boca y no pueden ni hablar ni comer. Y lo dice de esa manera, ¿cómo vamos a poner nuestra confianza, nuestro refugio en algo que es vano, que es como un aire? ¿Se acuerdan la palabra que estábamos hablando de vanidad? ¿Cómo lo decían en hebreo? Es como un soplo de aire, desaparece en el momento. ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza? Si usted va a ser de un refugio, hágase de refugio del Señor. En esa parte del Levítico que ahorita leímos, que dice, viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes y seré su Dios. Es una de las mayores protecciones que tenía el pueblo de Israel. Y por eso yo le puse allí una foto con un desierto. Imagínese usted que el pueblo de Israel estaba caminando en un desierto, donde había falta de agua, había falta de comida, pero ¿quién era su refugio? El Señor. El Señor. Y si ellos lograban tener a Dios como su refugio, siempre esa respuesta iba a venir automáticamente. Iglesia, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aunque usted vea el desierto, nunca dude de Dios. Nunca dude. Haga de Dios su mayor refugio. Como este salmo que acabamos de leer, que es tremendo. Uno de los salmos más hermosos que recuerdo de toda mi vida. Y lo he escuchado muchas veces y nunca me aburro de escucharlo. Porque el problema es que yo digo, Señor, yo quiero eso para mi vida. La oración para mí, para mi familia, Dios permite que mis hijas también puedan tener esa promesa. De la misma manera que tú nos has cuidado, que nuestras familias, nuestras generaciones también puedan disfrutar de esa promesa. Y le voy a decir, el buscar refugio es algo muy importante, porque cuando usted busca refugio anda con miedo. Y le digo, por experiencia propia, mi familia y yo vinimos como refugiados a este país. Y tuvimos que pasar por muchas cosas. Porque en nuestro país, pues bueno, no hay libertad. Yo entendí lo que era el sentido de la libertad cuando llegué a este país. Ahí fue donde yo pude entender qué cosa era la libertad. Nunca la había vivido en toda mi vida. A los 25 años, 26 años, fue que yo logré entender qué cosa era la libertad. Y cuando usted tiene a Dios por su refugio, usted tiene libertad. Porque no tiene miedo a lo que vendrá. Usted puede moverse, relajarse, dormir, poner su cabeza en la almohada y saber que el día de mañana Dios es su refugio. Saber que el día de mañana ya Dios tiene cuidado de usted. Aunque usted tiene que luchar con muchas cosas.
Acuérdense lo que dice aquí el salmista, a que no ha elevado su corazón, ¿a qué cosa? A cosas vanas, a cosas que es un soplo de aire nada más. Hermano, ponga al Señor su Dios, ¿verdad? Como refugio en su vida. El Señor Jesucristo nos ha dado varias promesas y también le decía a los discípulos acerca de este refugio, que no tuvieran miedo, porque en el Señor tenemos un refugio seguro. Juan 14, del 1 al 6, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, ya lo estaba preparando porque Él iba a estar en la ascensión. Y acuérdense, era una situación bastante difícil lo que se estaba pasando. Y el Señor le estaba diciendo de esta manera. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Se acuerdan del Salmo? ¿Quién entrará al Monte Santo? Aquí Jesucristo nos está dando la respuesta. Porque nosotros, por nuestros propios medios, no podemos ser limpios ni puros. Fallamos muchas veces. Pero en Cristo tenemos a un sacrificio vivo, ¿verdad? A alguien que cumplió con todo aquel ritual de pureza, santidad, porque no pecó. Y a través de Él nosotros podemos tener acceso a ese refugio eterno. Y lo que le está diciendo Jesucristo aquí es, Él está preparando un refugio para habitar con Él. La promesa aquella que se le había dado al pueblo de Israel, que Dios iba a caminar entre ellos, que Él iba a habitar entre ellos. Esa es la promesa que hay para la iglesia. Jesucristo se le está diciendo aquí a sus discípulos. Dice, yo estoy preparando morada para ustedes. Un refugio eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar al mundo. El Señor nos ama de tal manera que Él viene a nosotros y nos dice, hay un refugio eterno para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que entremos en ese refugio perpetuo. Que estemos en una comunicación perpetua con el Señor. Ahora, luego en ese mismo pasaje, el Señor le sigue hablando y le dice, ahora yo me voy a ir. ¿Se acuerdan que era la ascensión? Le estaba profetizando lo que iba a pasar. Y Él le dice de una manera, no tengan miedo porque mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros tenemos un refugio. ¿Sabe cuál es? Se lo voy a leer aquí ahora. Juan 14, 15 al 18. Dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. ¿Quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cuál es la promesa de ese refugio para nosotros hoy? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese refugio, esa promesa. ¿Se acuerdan la promesa del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios le decía al pueblo de Israel? Yo voy a caminar entre ustedes, voy a habitar entre ustedes. Esa promesa. Y le dijo el Señor a la iglesia, no tengan miedo. Hay un abogado defensor que es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que procurar buscarle siempre a Él. Ese es nuestro refugio en los días de hoy. Por eso la Biblia nos manda siempre ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese es el mejor refugio que tú puedas encontrar. El mejor refugio es ese Espíritu Santo. Hay un cantante famoso que yo creo que todos ustedes lo conocen, porque de seguro todos los venezolanos bailaron sus canciones. Fue Juan Luis Guerra. ¿Lo conocen? Juan Luis Guerra. Bueno, Juan Luis Guerra estaba con una enfermedad y había perdido su familia y todo. Y un día aquel hombre encontró a Cristo. Encontró a Cristo. Y él hizo una canción que la primera vez que yo escuché aquella canción fue cuando estaba en la universidad. Y yo decía, esta canción tiene que ser cristiana. Tiene que ser cristiana porque en aquel momento, allá en Cuba no se publicaban canciones cristianas, ¿verdad? Era un sistema comunista. Pero yo había escuchado aquella canción de Juan Luis Guerra y él decía de esta manera, y por eso decía que tiene que ser cristiana.
Y exactamente era el testimonio de él, de su propia vida. Y él decía en aquella canción, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Y eso es algo que él vivió en su propia vida. Usted puede ver su testimonio. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, ya tú no necesitas pastillas para dormir porque Dios está contigo. Tú entiendes, tú puedes tener dolor, pero tú no vas a tener que angustiarte porque tú sabes quién es tu refugio. Tú sabes quién es tu refugio en el Señor. Porque tú no has elevado tu corazón a cosas que se van así como un soplo de aire, sino que tú has confiado en el Eterno, aquel que nadie puede mover. Y por eso Jesucristo le estaba diciendo esto a sus apóstoles, no tengan miedo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y el Espíritu Santo es nuestro refugio el día de hoy, por ahora hasta que Cristo complete su salvación con nosotros. Hay una promesa hermosa y quiero terminar con esto. Y es la promesa de un refugio perpetuo, que está allí en Apocalipsis. Apocalipsis. Hay dos partes que quiero leer, la parte de Apocalipsis. Cuando Jesucristo le escribe a las iglesias, había una iglesia que se llamaba la Odisea, y hemos hablado de la iglesia esta por muchas veces aquí en esta predicación. La Odisea era una de las iglesias más grandes y más prósperas en los tiempos, aquello cuando se le estaba escribiendo las cartas a las iglesias. Y la Odisea era una iglesia que tenía dinero. En la ciudad de la Odisea había una universidad de medicina y que tenían unos colirios especiales para curar los ojos. Pero también había una industria de una lana negra que era muy, muy cara, muy preciada. Y era uno de los pocos lugares donde había aquella vestimenta en la ciudad de la Odisea. Y aquella iglesia era tan orgullosa. Imagínense que hubo un terremoto y la propia ciudad no tuvo que pedir ayuda a Roma para reconstruir la ciudad porque tenían tanto dinero que ellos mismos pudieron reconstruir aquella ciudad. Eran una iglesia parecía muy poderosa. Si usted fuera a evaluar la cercanía con Dios por la prosperidad, aquella iglesia estaba cerquita de Dios. Y aquella iglesia, Jesucristo le escribe una carta. Le dice a Juan, escribe una carta a la iglesia de la Odisea. Porque ellos pensaban que porque eran ricos, ¿verdad?, que tenían medicinas, que tenían aquellas ropas resplandecientes, ellos pensaban que estaban bien. Y se habían olvidado, habían puesto su corazón, su confianza ¿en qué? En cosas vanas, en cosas que se la lleva el aire, en vez de poner su corazón en Cristo. Y Cristo les escribe de esta manera. Después que le dice así a la iglesia, lo puede leer la carta, él le dice, mira, tú dices que tú tienes ropa, pues estás desnudo en vergüenza. Tú dices que estás curado, pues estás ciego porque no entiendes lo que es realmente el Espíritu Santo. No entiendes a Dios. Muchas cosas le dijo. Y después le sigue diciendo allí en Apocalipsis 3, 18 al 22. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí se confirman muchas cosas. Solamente los que tienen el Espíritu Santo pueden entender este tipo de cosas. Y Jesucristo termina con esa promesa. Dice, al que venciere. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham, verdad? O a Noé, o a toda esa generación del pueblo de Israel? ¿Cuál es la promesa? Dios iba a habitar ¿en dónde? Iba a caminar entre nosotros. Y esa promesa se va a cumplir. Por eso este final, el libro Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, de profecías que se van a cumplir, él habla de esta manera. Dice, esa promesa se va a cumplir. Esa promesa para todo aquel que haga de quién, de Cristo su refugio. Dice Cristo que estaba a la puerta y llamaba. ¿Se acuerdan? Y si está llamando a la puerta, ¿qué es lo que significa? Que Cristo no estaba dentro de aquella iglesia. Habían obviado totalmente el refugio perfecto. ¿Que quién es? Cristo el Señor. Y ellos se habían apoyado en aquellas cosas y habían dejado a Cristo fuera de su vida. Hermano, procure
procure nunca dejar a Cristo fuera de su corazón. No eleve su corazón a cosas vanas. Este país lo puede enredar. Este país le va a hacer trabajar. Este país le va a decir, hay oportunidades aquí. ¿Para qué? Para que tú pongas tu confianza y tu refugio en esas cosas vanas, que en un momento determinado se van a acabar, como muchas personas que he visto que han hecho en este país. Ya llevo como 20 años en este país y lamentablemente he visto que todos aquellos que han elevado su corazón y han puesto a las cosas vanas como su refugio, terminan muy mal. Terminan muy mal. Pero he visto, al contrario, personas que han puesto al Señor como su refugio. Y he visto cómo el Señor les ha bendecido. He visto cómo el Espíritu Santo les ha hablado y los ha prosperado. Y no es lo que busquemos, no buscamos la prosperidad, sino que lo que buscamos es esa final promesa. Esta promesa que el Señor nos ha dado. Que dice, habitará conmigo en este trono. Ese es el cumplimiento de todo lo que el Señor le ha profetizado al mundo, al pueblo de Israel. Todo ese tipo de cosas es para que el cumplimiento de esta promesa se cumpla. Y se va a cumplir cuando Cristo venga por su iglesia. Y hay una profecía, esa profecía del cumplimiento de que vamos a estar en ese refugio eterno, donde Dios nos va a cuidar con ternura, donde ahí ya no va a haber ni sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor. Ese sería el refugio perfecto. Vamos a leerlo. La promesa de un refugio perpetuo se cumplirá. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de la luz de lámpara ni la luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que va a pasar ahí? Que el concepto de refugio se va a acabar. Porque usted no va a tener que refugiarse de nada más. Es lo que está diciendo la Biblia. No va a haber necesidad porque no te vas a tener que refugiar del calor, ni del frío, ni de nada. No va a existir necesidad de refugio porque Dios es tu refugio. Y hoy la pregunta del Salmo 24 es para todos nosotros. ¿Quién entrará en el monte de Jehová? El limpio de mano, puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pero todo eso lo podemos tener a través de ¿quién? De Cristo Jesús, que hoy te dice, yo toco la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré a tu vida, cenaré contigo y tú conmigo. Y ese va a ser tu refugio. Si hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso tan importante de poner al Altísimo por tu refugio, a ese Altísimo como tu galardón fuerte, como tu castillo fuerte, yo te invito hoy a que tú tomes una decisión y tú digas en tu corazón, yo quiero poner a Dios por mi castillo, por mi refugio. Y yo te voy a decir que el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida de tal manera que esa confianza que tú vas a tener en el Señor, en ese refugio, no va a permitir que tengas pánico en ninguna situación en esta vida, porque vas a confiar en ese refugio eterno que es el Espíritu Santo. Si tú lo quieres hacer hoy, simplemente le tienes que decir de corazón, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto, Padre Celestial, porque tú moriste por mí en la cruz. Reconozco que tú llevaste mi culpa allí en la cruz, pero también reconozco de que la promesa de la resurrección se cumplió en tu vida y se va a cumplir en la mía. Te acepto como mi Salvador y Señor. Amén. Si tú hiciste esa promesa de corazón, si tú hiciste esa oración y le prometiste al Señor dar tu vida de corazón, hermano, hoy hay fiesta en el cielo. Y hoy tú has declarado que el Dios de Israel es el refugio en tu vida. Es el que va a cuidar de ti. Iglesia, vamos a orar. Yo quiero que la iglesia también ore. Hermano, tenemos que poner al Señor por nuestro refugio. Hay una promesa que se va a cumplir. Y el Señor quiere habitar entre nosotros. Hoy el Espíritu Santo es el que debe de dominar todo lo que pasa en la iglesia porque es nuestro refugio. Y vamos a pedirle a Él
que sea con nosotros para seguir anunciando estas buenas nuevas de salvación. Señor, ahora venimos delante de tu presencia. Y Padre, nos rendimos delante de ti, nos humillamos y te damos gracias. Porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que realmente tenemos ese refugio eterno en ti. El Espíritu Santo es la garantía, Señor, de que nosotros tenemos ese refugio eterno. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú mires Riverside en español. Que cada día, Señor, nuestros hermanos se levanten gozosos, entendiendo que tenemos refugio eterno en ti. Entendiendo, Señor, que estamos morando bajo la sombra del Altísimo. Entendiendo, Señor, que tú caminas entre nosotros. Entendiendo que nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Entendiendo, Padre Celestial, que tú no nos vas a abandonar nunca. Y entendiendo, Padre Celestial, que tú vas a cumplir tu promesa. Yo te ruego que esta iglesia, Señor, se llene de gozo, de alegría. Que cada día cuando se levanten entiendan que cada día, Señor, es un día gozoso para declararte a ti como nuestro refugio. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por dejarnos saber todas estas cosas. Porque si no, ¿qué sería de nosotros, Señor? Gracias por la promesa de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y acuérdense, el Señor es nuestro refugio eterno. Que Dios les bendiga.